Carmen Ramírez Buscán. Ajá, jamaya Yahweh, yo quería otari, una carirua. Bueno, yo definitivamente me siento absolutamente honrada siendo ponente de este proyecto de ley. Senadora Aida, mis respetos. Yo te conocí en Suiza y para mí fue absolutamente un privilegio haberte conocido después de saber la historia de lo que te pasó. Un rocket que apuntaron a la cabeza de la senadora Aida casi la mata. Y sobrevivió porque tuvieron que sacarla de aquí y fueron 17, 18 años, si no me equivoco, los que ella tuvo que irse del país. A Jael Quiroga, mi admirada Jael, también te conocí y de pronto no sé si lo recuerdas, pero te conocí cuando yo estaba peleando justamente porque se hablara del resto de las masacres en La Guajira. Para La Guajira existió una sola masacre. Y una sola masacre fue la masacre de Bahía Portete, pero yo estaba peleando por las masacres que ocurrieron en manos de todos quienes portaban un arma ahí en La Guajira. Y tú nos acompañaste a documentar algunos de los casos de la masacre de La Esperanza, en donde mataron varios familiares míos, de la masacre del Pozo de Atonuevo, que fue perpetuada por el Ejército Nacional en contubernio con los paramilitares en ese momento, y de otros graves hechos. Hechos muchos de la UP que fueron desestimados. Yo escribí también un libro que se llama Desde el Desierto y que da cuenta de todos esos hechos que ocurren en La Guajira y que en su momento se negaban a reconocer, se negaba a reconocer el Estado colombiano. Este es el caso de los integrantes de la Unión Patriótica versus Colombia, que llegó hasta la Corte Interamericana. Y hay, por supuesto, un fallo que condena al Estado colombiano. Y yo quiero mencionarles simplemente algunas de las cifras. La Corte Interamericana documentó más de 6.000 víctimas directas, incluyendo 521 desapariciones forzadas, 3.170 ejecuciones extrajudiciales, 1.596 desplazamientos forzados, 64 casos de tortura, 19 judicializaciones infundadas, 285 intentos de homicidio y 10 casos de lesiones graves. Y podría seguir la lista. Podría seguir porque es que conocemos gente que incluso tuvo que irse del país, senadora Jael, y que no aparece en la sentencia, o que no aparece en la sentencia como el tío del Tahuara aquí que estuvo mencionando. Es que lo que ocurrió con la Unión Patriótica fue un genocidio. Fue un exterminio por una afiliación política, representantes de esta comisión. La palabra genocidio no aparece en la ley de víctimas. La palabra genocidio no aparece en la ley 1448, por favor. La vez pasada, incluso, hubo representantes que no estuvieron aquí en esta discusión. No estuvieron, compa. Y yo les invité a que leyeran la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La palabra genocidio no aparece en la ley 1448 que conmemora el 9 de abril. Aunque yo considero que lo que ha ocurrido con las víctimas de Colombia
ha sido un genocidio, lamentablemente. No hay ninguna corte internacional que reconozca este hecho como un genocidio. No se reconocen los falsos positivos como un genocidio, y así lo fue. Pero a la Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le reconoce y condena al Estado colombiano por un genocidio. Nuevamente, no aparece en la ley de víctimas de Colombia, a pesar de que trabajamos duramente en el reconocimiento del exilio como un hecho victimizante, Y lo logramos, no textualmente, pero se reconoce el exilio tal cual como está contemplado en el informe de la Comisión de la Verdad. Y yo quiero entonces volver a esta sentencia de la Corte. Ya habíamos hablado anteriormente como ponente que estaba en la sala discutiendo en ese momento y justificando que tenemos que cumplir una sentencia de la Corte Interamericana como Estado y debemos hacer caso al hecho de que se debe crear una ley para conmemorar a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. La sentencia, yo no sé, no sé, con todo el respeto, colegas, no sé, y yo quiero que me digan en dónde dice que hay que crear cátedras en las escuelas. Ahí no dice cátedras, ahí dice efectuar actividades, entre ellas en escuelas y colegios públicos. Pero yo quiero saber en dónde está el hecho de que se debe crear una cátedra. Yo quiero estar segura de eso. Aquí tengo la sentencia. Aquí tengo la sentencia y está el artículo 588 en donde dice: la Corte, para difusión de los hechos de este caso, a fin de evitar que se repitan, la Corte considera que Colombia debe incluir actividades de difusión de Día Nacional en escuelas y colegios públicos. Entonces, a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta esto. Y si se debe crear una cátedra, senadora Jael, yo estoy totalmente de acuerdo con que Colombia conozca su historia, que no se niegue esa verdad. ¿Cuántos años han pasado, senadora, para que hoy podamos estar aquí discutiendo la necesidad de que se cree un día para el reconocimiento de las víctimas de la Unión Patriótica que fueron masacradas, que fueron expulsadas del país? Entonces, por supuesto, yo les invito, colegas, compañeras y compañeros, a que demos avance al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que evitemos también la vergüenza de decirle al mundo que Colombia no fue capaz de reconocer que hubo un genocidio en contra de un grupo político como lo fue la Unión Patriótica. Mis respetos a todas y todos quienes hoy ocupan un cargo en el Congreso de la República y que hacen parte de este movimiento histórico que ha ganado luchas que hoy incluso son otras leyes de la República, y es absolutamente legítimo que reconozcamos el Día de las Víctimas de la Unión Patriótica en Colombia. Anaya Watts, gracias. Muchas gracias, representante. Vamos a darle la palabra a la representante Elizabeth J. Pan para que pueda responder también y exponer la representante.